Estamos en nuestros estudios con el periodista Alfonso Baella. Con él vamos a conversar acerca de la política nacional, de los actores políticos y de lo que nos depara el proceso electoral presidencial y congresal del año entrante. Gracias por acompañarnos, Alfonso. ¿Qué tal, Luis Alfonso? A tus órdenes. Mucho gusto. En primer lugar, hay algunos candidatos que ya se lanzaron, que están en campaña. Podemos agruparlos en, digamos, los del Club de la Derecha, digamos, Keiko, Alan, Toledo y PPK. Están los de la izquierda, ¿no? Están los graciosos, decía yo, Urresti, Mauricio Descanseco. Está Belmont, que es fundador del canal, digamos, con el Movimiento Obras, relanzándolo. Y Julio Guzmán también como un outsider o un pretendiente candidato presidencial. ¿Cómo ves el panorama político con... La vez pasada hubo 11 candidatos, ahora vamos a tener posiblemente más. Está Rómulo Mucho, entiendo también. ¿Por qué hay tantos candidatos? ¿Y qué suerte pueden tener todos ellos? Bueno, mira, en primer lugar te diría que agruparlos entre izquierdas y derechas a estas alturas, digamos, de la evolución del mundo es un poco anacrónico, ¿no? Yo creo que el debate que ellos mismos deberían de buscar debería de permitirnos ver otro tipo de perspectivas a la política nacional que tengan que ver con ideas, con grandes temas nacionales y cómo se van a enfocar, y no necesariamente con sesgos ideológicos anacrónicos. Pero ellos mismos se autodefinen, los de, digamos, de más de derecha, se definen hoy como gente de izquierda o de centro izquierda, el mismo PPK. Sí, pues, pero esa es una definición que parte del principio de que en el Perú la gente está dividida necesariamente por izquierdas y derechas también y por centros, ¿no? Y yo creo que es una visión seguramente aceptable por un grupo de personas, pero hay otras visiones. Y son las visiones que tienen que ver con la manera en cómo los peruanos se están enfrentando a la realidad de la globalización y del mundo en el que están inmersos. Entonces, eso no son izquierdas y derechas, son, yo diría, más bien visiones modernas o antiguas, modelos que funcionan y modelos que no. Economías que han dado lecciones y ejemplos y referentes en el mundo que han funcionado muy bien y otros que no. Este caso es Singapur, este es el caso de Corea del Sur. Hay casos que son más allá de lo ideológico, importantes seguirlos en términos de educación, de salud, de desarrollo social en general. Y entonces cuando hablamos de campañas políticas, hay que preguntarle a estos candidatos que hablan contigo y hablan con todos los medios, ¿qué saben de esos casos de éxito? Para ver cómo frente a eso ellos pueden tener un planteamiento. No se trata de decir... Sin ir muy lejos, digamos, a nivel latinoamericano, mira el caso de Ecuador o de Bolivia, en donde regímenes catalogados otra vez con esta antigua definición de izquierda, mira los resultados que han obtenido. Pero son los resultados relativos, pues, porque estás fijando los términos en función de un periodo que todavía sigue siendo corto. Entonces, el Perú tiene una historia importante de crecimiento. Y no es porque, como dicen algunos, el modelo se ha acabado. Porque el modelo que está siguiendo Ollanta Humala no es un modelo que ya se terminó. Es un modelo que no se ha implementado correctamente, porque el modelo en el cual hemos venido trabajando, que es esta economía social de mercado, con libre competencia y con un Estado más pequeño, tiene lamentablemente un equipo de gobierno que no entiende el modelo. Y por lo tanto lo que hace es ponerle trabas a ese modelo. Entonces tú tienes problemas de engorrosos trámites, hay que destrabar el Estado, tienes una serie de problemas donde el Estado de Derecho no funciona, y si entonces no funciona ese tipo de condiciones, la pregunta es cómo quieres que haya un modelo que está aplicado, ¿no? Pero a eso, independientemente de la clasificación, hay problemas que no se han resuelto en el Perú. La corrupción, por ejemplo. Claro, y también el sistema de pobreza y la pobreza, por supuesto, que tienen que ser erradicados, como la falta de vivienda y la falta de salud adecuada. Por supuesto que sí. Y lo que es indispensable es el crecimiento del país en función de la inversión privada, porque no puede sacar recursos de otra manera. Mire, el caso de Tía María es un caso muy claro, ¿no es cierto? Ahí yo creo que el tema es, muy bien, si tú no quieres que haya inversión en Tía María, la pregunta es, el canon para desarrollar esos colegios, esas escuelas, esas autopistas, ¿de dónde va a venir? ¿Cómo le vas a decir a esas personas, maneja tu carretilla o tu carro por una vía sin asfaltar, porque tú no has querido que se utilice el agua de mar para un proyecto como el Tía María? Por favor, ¿no? Ahora, para sacar adelante un proyecto, para obtener esta licencia social, se requiere también comunicar mejor y respetar o ser más sensible frente a las demandas de poblaciones que no tienen el mismo nivel, digamos, educativo, cultural que uno puede tener en zonas más urbanas. Bueno, quizás, entonces, ¿no? Pero ahí, Alfonso, el problema que tenemos nosotros delante es un problema, primero, de entendimiento del problema, ¿no es cierto? Por parte de los actores principales, que en este caso, quienes tienen que impulsarlo, es el gobierno. No es solamente la empresa privada a quien le tienes que decir, bueno, tú te encargas de ver cómo arreglas el problema para que te entiendan. El gobierno tiene la función y la misión de justamente preservando el Estado de Derecho, una vez que se han
resolver los problemas del EIA y todo lo demás, decir muy bien, nosotros vamos a acompañar a que se cumpla la legalidad y que esta empresa pueda desarrollar con el marco legal que corresponde, pero no está ocurriendo eso. Y la gente lo está denunciando ahí, estamos escuchando todos los días, ¿qué cosa? Que los propios pobladores se están quejando y dicen, me están amenazando. Bueno, y frente a eso, hay un grupo de gente que más bien les aplaude. ¿En qué estamos, no? ¿Dónde queda el Estado de Derecho que estos candidatos, todos, deberían de firmar o poner la mano para decir vamos a cumplir el Estado de Derecho, sea lo que sea que ocurra? Ahora, y respecto ya de los actores, ¿no? O sea, hoy tenemos un mundo moderno, siglo XXI, donde la política se hace más en los sets de televisión y en internet que en las plazas públicas, ¿no? O sea, y en donde la gente tiene más poder gracias a los smartphones. O sea, ¿qué va a pasar? Paralelamente tenemos grupos multimedia concentrados y empresas de comunicación desconcentradas. Esto también va a influir en la agenda setting de la elección. ¿Qué va a pasar ahí? Porque... Bueno, pero vamos a ver, ¿no? Porque, a ver, yo trabajo en las redes sociales, me muevo en las redes sociales, hago muchas cosas en las redes sociales. He escrito un libro sobre redes sociales y me considero una persona que le da mucha importancia. No, alguien que le da mucha importancia. Porque los especialistas son gurús que hay que tener cuidado, ¿no? Yo no soy especialista, soy alguien que le gusta mucho el tema. Y creo que en el Perú hay que mirar las redes sociales de otra manera. Entonces, en política sí hay una oportunidad muy grande para los peruanos. Y yo creo que el candidato que se encargue de entender cómo debe usarlas, y no se trata de tener fans, eso es un error garrafal en este esquema en el cual... Ni fans ni likes, ¿no? O sea, los followers no son el tema. En una campaña política, lo primero que uno tiene que hacer es, con todo respeto por los marqueteros, donde también estoy ahí incluido si quieres, es sacar a los marqueteros de la habitación de la política. Porque yo creo que hay dos habitaciones en una campaña, la política y el marketing. Y la política es la más importante, Luis Alfonso. Quiere decir que hay que pensar en los problemas nacionales, conectarse con ese pueblo y ver cómo le vas a comunicar qué y dónde está la vena central. Y después de eso, le das al marquetero, pasa y dime, esta es la idea central, comunica. Pero las redes tienen un papel fundamental que desarrollarse en esta campaña que viene. Vamos a ver quién las hace mejor, ¿no? Porque no se trata simplemente de decir, tengo 500.000 y tú 200.000, entonces yo te gano porque tengo más que tú. Pero el reto es además pasar del mundo online a los medios masivos también. Es decir, cómo lograr que un candidato que hoy puede ser no tan conocido, no tan popular, ¿no?, pueda llevar su mensaje político a una población que de repente no está conectada con un smartphone, pero que ve televisión abierta, ¿no? O sea, ese es un poco el reto, ya, ¿no? Tienes las múltiples plataformas, pero yo creo que el asunto pasa de las plataformas, pasa del tema de las redes sociales e ingresa a un punto que creo que es bien interesante y que es cómo es que ese candidato se va a comunicar o cómo va a ser él el conector entre esa necesidad de ese pueblo y el gobierno. Entonces tienes que trasladar esa campaña, tan pronto se esté produciendo, al gobierno que viene después. Porque acá no se trata de ganar la elección solamente. Mira, lo que le está pasando a Castañeda es algo para mí muy sintomático. Hay una mala interpretación del momento político pensando que solamente se trata de hacer obras. Aunque sean muy buenas y muy rápidas, tienes que comunicar. Y las redes son fundamentales. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que viene para el gobierno que gane en el 2016... tiene que tener una alta dosis de comprensión del problema de las redes sociales para poder gobernar el país. Y respecto de lo que viene, tal y como está el panorama, digamos, yo no creo en las encuestas, creo que manipulan mucho, pero cualquiera puede ganar. O sea, no hay ninguno que tenga ya la certeza de que va a asumir la presidencia el 28 de julio del 2016. O sea, cualquier cosa puede pasar tal y como está la multimedia, tal y como está la situación de los partidos. ¿Cuál es su lectura? La revolución del jazmín fue algo que ocurrió en el norte de África hace 5 años, cuando la gente, gracias a los Wikileaks, salió a las calles, comenzando en Túnez, a protestar por lo que entendió que era una corrupción tremenda. Se produjo una revolución en Twitter, la gente salió en Irán, en Túnez, en Egipto, y derrocaron gobiernos, salieron los gobiernos. En las elecciones de Túnez de hace unos meses, ha ganado los que representan a quienes fueron echados por los tuiteros. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos en el Perú. No se trata de hacer revoluciones con el Twitter. Los jóvenes tienen que tener más conciencia de que las redes sociales son un espacio para poder hacer un debate, pero que necesitamos pasar de las redes al gobierno. Tú tienes que salir del mundo digital al mundo real. Y eso es que creo que los jóvenes quizás no lo están entendiendo bien todavía. Ese ejemplo es muy interesante visualizarlo, para no creer que basta tener o estar
ni siquiera en las listas de los primeros en las encuestas para saber cómo va a ser el gobierno. Creo que hay que ser más exigentes los peruanos. Y justamente este aparato, Luis Alfonso, permite que las personas estén en contacto con otras realidades. Si algo sirve la televisión es para invitar a las personas a que entren a las redes sociales para escudriñar los planes de gobierno y los pensamientos de los casos de éxito en el mundo. Los traigan al Perú y los enrostren a los candidatos. Y les digan, ¿ustedes qué van a hacer con respecto a lo que pasó en Singapur, en Corea del Sur y en otros países? Eso denota, digamos, una dosis de optimismo de tu parte, en el sentido de que hay posibilidad de que las cosas a nivel político cambien en el Perú, fruto de las nuevas tecnologías, de la juventud, en fin. Se nos fue el tiempo, Qué pena. Alfonso. Pero va a haber ocasión de seguir conversando porque el tema es fascinante. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, nosotros nos despedimos. Es un programa bien intenso, bien interesante. Les agradecemos a todos los que nos sintonizan en la señal abierta, en el canal en HD, en el 18.4 en Miami y en las cabeceras de cable y por la página web. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente semana.